días, soy Julián Alcántara y el día de hoy les voy a explicar sobre la inclusión como derecho humano. Primeramente, la inclusión vamos a definirla como la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad con el objeto de que estas mismas personas puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse al mismo tiempo en este proceso. Tenemos que la inclusión va a buscar siempre lograr que todos los individuos o grupos sociales, sobre todo aquellos que se encuentren en condiciones de segregación o marginación, puedan tener las mismas oportunidades y posibilidades para poder realizarse como personas, como individuos. También es importante resaltar el término de inclusión social. ¿Y qué es la inclusión social? Es mejorar las condiciones de vida de los individuos y ofrecerle las mismas oportunidades. Es decir, que la inclusión social significa la oportunidad del trabajo, a la salud, a la vivienda, a la educación, a la seguridad, entre otras cosas para los sectores de la población más desprotegidos. Importante también mencionar que para algunos autores es el Estado el organismo encargado, a través de sus instituciones, de poder implementar planes y políticas para corregir estas situaciones de marginación y proporcionar la inclusión y el bienestar social. La inclusión también tiene otra cara opuesta de la misma moneda, que son las situaciones de marginación o segregación, en que se encuentran determinados grupos de una sociedad. La inclusión viene a corregir estos problemas, ya que implica integrar a los individuos pertenecientes a estos grupos marginados para que tengan los mismos derechos y oportunidades de desarrollarse y hacer su vida. Para poder transformar esta visión en realidad y con un mundo muy multicultural, las iniciativas deben basarse en los derechos humanos y la igualdad de género y promover la apertura a la empatía y los valores comunes. Actualmente, las ciudades van a desempeñar un papel muy importante en la promoción de la diversidad y la inclusión, centrándonos principalmente en los grupos más desafortunados, como las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, la juventud, las personas migrantes y refugiados, las mujeres y niñas vulnerables y las personas mayores, entre otras. Para terminar, quiero mencionar al abogado Juan Carlos Andrade, ya que menciona algo muy importante, que la inclusión es una filosofía de vida que hay que adoptar en una sociedad como la nuestra para que todos tengamos espacio, participación real y efectiva. A continuación les hablaré sobre el valor de la misericordia como derecho humano. La palabra misericordia tiene dos orígenes muy importantes, que es el latín y el hebreo. Primeramente, la palabra en latín proviene de miserere, que significa miseria, necesidad. Cor cordis, que significa corazón, y ia, que expresa hacia los demás. Ahora el término misericordia en hebreo en el Antiguo Testamento es rejamín, que significa vísceras en sentido más figurado, expresa un sentimiento íntimo y profundo y amoroso que liga a dos personas. Ya conociendo los orígenes de esta palabra, podemos definirla como la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles un apoyo. El término misericordia tiene diferentes significados, todo depende del contexto en que se utilice esta palabra. La misericordia como valor es la virtud del ánimo, que lleva a los seres humanos a conmoverse por los trabajos y las miserias ajenas. La misericordia es una actitud bondadosa que una persona muestra a otra que está atravesando por un momento complicado o difícil. La misericordia está relacionada con el término amor, ya que la misericordia es la capacidad que nos hace tener compasión de los males ajenos y nos incita a perdonar, mientras que el amor nos inclina más a no guardar rencor y también a perdonar. La misericordia y los derechos humanos son interdependientes. Sin la misericordia, los derechos humanos pueden llegar a ser insensibles o carentes de amor. Con todo, ambos están arraigados en la dignidad humana, que es incondicional e inalienable para todos y cada uno de los seres humanos.
Hola compañeros, yo les voy a presentar lo que es la prudencia y algunos ejemplos o ventajas. Bueno, empiezo. Pues la prudencia se ha definido como la capacidad del ser humano de medir las posibles consecuencias de los actos y actuar responsablemente. Implica actuar de manera justa y con cautela respetando la vida y libertad de los demás. Y pues hay una frase aquí que está muy interesante, la verdad, y dice así: el hombre prudente es aquel que busca el bien de sus acciones de acuerdo al criterio de la justicia. Y algunos ejemplos serían que observar antes de hablar, que es lo que debemos hacer casi siempre, porque a veces hacemos comentarios que no van bien a la persona que se lo decimos o se lo toma de una manera de como la pensamos nosotros. También no se cuenta o no debemos contar el secreto de una persona que es como nuestro mejor amigo o algo así, que nos dice algo muy íntimo y nosotros vamos por ahí diciendo que fulanito le pasó esto y tal, ¿no? Pero no, eso no es ser prudente, eso no es pensar con la cabeza también. También no evitar hablar a voces, que lo que ya tengo aquí es no hablar a las espaldas de alguien más, o sea, criticar o hablar mal, sí. Eso sí no está para nada bien. Y eso puede herir a la persona. Y aquí una ventaja de la prudencia sería que evitar difundir falsos testimonios o exagerar hechos que no lo ameritan. O sea, si llega fulanito a decir, no, pues ayer le pasó esto a mi familia, así un chorro, así. Y esa persona a la que se lo contamos, lo exagera así, no, es que el coche chocó, salió volando y cayó en un barranco así, ¿no? Pues nosotros estamos exagerando y estamos mintiendo. Y otro ejemplo o ventaja sería una persona prudente es una persona decente que piensa en el bien común, o sea que nosotros nos preocupamos por el bien de nuestro amigo o persona con la que estemos y en todo momento debemos apoyarla. Gracias. La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y al aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios del ser humano. La fomenta el conocimiento, la actitud de apertura, el conocimiento, la libertad, el pensamiento, la comunicación, la conciencia y la religión. La tolerancia consiste en la armonía de la diferencia. No solo es el deber moral, sino además una existencia política jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir la cultura de guerra por la cultura de la paz. Ante todo, la tolerancia es una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los demás. En ningún caso puede utilizarse para justificar el quebrantamiento de estos valores fundamentales. La tolerancia ha de practicarlas las personas, los grupos y los estados. La tolerancia es la responsabilidad de los seres humanos, del pluralismo, la democracia y el Estado del Derecho. Se supone que el rechazo del dogmatismo y del absolutismo y afirma las normas establecidas por los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos. Significa que toda persona es libre de adquirir a sus propias convicciones, acepta a los demás, se habilitarán a lo suyo. Significa aceptar el derecho que los seres humanos naturales, caracterizados por la diversidad de los aceptos, su situación, sus formas de expresarse, su comportamiento y sus valores. Tiene derecho a vivir en paz, a ser como son. También significa que uno va a imponer sus opciones de los demás.
La felicidad es definida por los endocrinólogos y neurocientíficos como un proceso biológico romántico. Luego de varios estudios se encontraron 4 neurotransmisores cerebrales que producen dopamina, endorfina, oxitocina y serotonina. Estos hacen que el ser humano se sienta bien. No solo esto es definido como la felicidad, sino también tiene un objetivo de conocer una relevancia en las políticas de gobierno. Se reconoce asimismo una necesidad de que se aplique el crecimiento económico en un enfoque más inclusivo, equitativo y equilibrado. Esto para promover un desarrollo sostenible en la erradicación de la pobreza, la felicidad, el bienestar de todos los pueblos. Aunado a lo anterior, las Naciones Unidas en el año 2017 invitaron a todas las personas de cualquier edad, así como las escuelas y los negocios, a celebrar el Día Internacional de la Felicidad y alcanzar los 17 puntos sostenibles dados por ellos. La Organización de las Naciones Unidas estableció 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para reducir la pobreza, reducir la desigualdad y proteger a nuestro planeta. 3 aspectos primordiales que van a contribuir al bienestar y la felicidad. Y estos objetivos incluyen aspectos como escolarizar a niños y niñas, mantener limpia el agua y la tierra, asegurar que todos estemos sanos y tengamos suficientes alimentos nutritivos para comer y agua potable para beber. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el año 2015 dijo que uno de los principales fines de las Naciones Unidas es que toda la familia humana sea feliz, que tenga paz, que haya prosperidad y vidas dignas para todos. Eso es lo que se busca. Queremos que todos los hombres, mujeres y niños disfruten de sus derechos humanos y los hagan valer. Queremos vivir en paz. La verdad es una adecuación entre una proposición y el estado de cosas que se expresa, pero para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es considerado un derecho ante la falta de esclarecimientos, ante la falta de investigaciones, juzgamiento y sanción de casos graves de violaciones de derechos humanos por parte de una autoridad gubernamental o jurídica. Esto se señala como un pilar fundamental para combatir la impunidad y constituye un mecanismo de justicia indispensable para todo Estado democrático, pues esto coadyuva a la no repetición de dichos actos violatorios. El 24 de marzo es el Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves en derechos humanos y dignidad humana. Esta fecha invita a todos los Estados miembros y agencias del sistema de Naciones Unidas, así como organizaciones internacionales y en sí a la sociedad civil, a observar de manera apropiada esta conmemoración, en la que se reconoce también la importancia de promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y del derecho a la verdad y la justicia. Mi nombre es María Guadalupe Servín y yo les voy a hablar del perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón es esa capacidad que tenemos para remitir ofensas u obligaciones ocasionadas por terceras personas. ¿Qué queremos decir con esto? Pues es que es esa decisión voluntaria que tenemos para dejar de lado los sentimientos de ira, enojo o resentimiento hacia estos individuos que pues nos ocasionan alguna molestia u ofensas de alguna forma. Creo que el perdón debe de convertirse en un derecho humano esencial, ya que con este es posible la integridad humana, sin la cual pues no sería posible la paz sostenible en ningún lugar, geografía o contextos sociales y políticos en los que estamos interactuando constantemente. Aunque en la humanidad aún prevalece ese cerebro arcaico como medio de defensa que nos impulsa a la ira, al castigo y a la venganza, inclusive a la violencia, o mejor conocido como la masculinidad teórica de la justicia y el castigo, el cual se basa en la autonomía como un fundamento de libertad. Este concepto se constituye en malos principios que generan diferenciaciones en las naciones, ya que se basa primordialmente en el interés capitalista de los países más desarrollados sobre los que menos lo están. Debemos de recordar que la alienación es un asunto central en materia de derechos humanos. Esta misma no solo entendida como la exclusión del goce de las necesidades fundamentales, sino más bien como la exclusión de la paz interior, la cual pues es causada por la rabia, el rencor y la vengatividad que este mismo la ocasiona. La rabia y el rencor son esos pensamientos arcaicos y antiguos que en sí están en negación hacia un futuro. El hecho de desalienarse de estas implicaría introducirse en una ontología completamente nueva y diferente. En este aspecto, el perdón sería una propuesta de ascenso humano basándonos en las cuestiones
podríamos decir que puede ser un derecho humano fundamental, ya que son aquellos que protegen y perseveran la vida humana. Y entonces estas serían las formas más fundamentales para garantizar esto, porque todo aquello que no la está protegiendo está atentando en contra de los derechos humanos. Para finalizar, creo que el proclamar el perdón como un derecho humano es una tarea constante y perseverante, la cual se basa en las relaciones sociales y políticas como una de las ideologías de la similitud y la diferenciación, inclusive de la inclusión y la exclusión. También me gustaría recordar y citar a Hannah Arendt, quien afirmó con fuerza que se perdona lo que se hizo en razón de quien lo hizo en el año de 1998. O sea que sin importar la gravedad de una ofensa, esta persona goza de dignidad humana inviolable y soberana, como lo consagra nuestra Constitución y los demás organismos internacionales en materia de derechos humanos. Entonces podemos decir que esta es una virtud política y es la reinserción del ofensor a la vida pública de las personas. Muchas gracias. Hola, soy Mau y les vengo a hablar acerca de la humildad en los derechos humanos. A lo largo del tiempo hemos creído que la humildad se trata de ser una persona pobre, quizás una persona de escasos recursos, y aceptarte ante ti y ante la sociedad. Pero no se trata de eso, la humildad se trata de un valor que te hace aceptar tus propias debilidades, cualidades y limitaciones ante ti y ante la sociedad. Una persona humilde es una persona que escucha, que razona y también que acepta a los demás. Una persona que actúa con buen comportamiento, buena conducta, pero lo más importante es que se acepta con sinceridad y con serenidad. Y no solo se acepta a ella, sino acepta a las demás personas y acepta aquellas leyes, normas y prerrogativas que nos regulan y nos facultan como seres humanos. Aquí es donde entran los derechos humanos. Si bien sabemos que los derechos humanos son esas prerrogativas que son inherentes, son iguales, que no nos discriminan, son indivisibles, son progresivas, pues también son universales, o sea que nos aceptan y nos incluyen a todos los seres humanos. Aquí es donde yo pienso que está ese lazo de humildad entre los derechos humanos y las personas. Unos necesitamos de otros, así como los derechos humanos necesitan de nosotros y nosotros de ellos. Me gustaría terminar con una frase que alguna vez mencionó Benjamin Franklin, que dice: ser humilde para con los superiores es un deber para con los iguales, una muestra de cortesía para los inferiores y una prueba de nobleza para las personas. Gracias. El respeto. La palabra respeto ha cobrado importancia en la actualidad. Está de moda hablar del respeto hacia los niños, ancianos, animales y plantas. Todos hablan de la tolerancia y el respeto. El respeto implica entendimiento, comprensión y una gran dosis de amor. La palabra respeto proviene del latín respectus, que significa atención o consideración. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, el respeto se asocia con el acatamiento de lo que se hace a alguien, incluye atención y cortesía. El respeto es un valor que permite al ser humano reconocer, aceptar y apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos del individuo, de la sociedad y de la sociedad. El respeto no solo se manifiesta en la actualización de las personas o su acatamiento en las leyes, sino que también hacia las autoridades, como sucede con los alumnos y maestros. El respeto permite que la sociedad viva en paz y en sana convivencia. Implica reconocer en sí mismo y en las demás los derechos y las obligaciones. Por eso se suele sintetizar en una frase, la cual es: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Uno de los filósofos de mayor influencia ha ejercido sobre el concepto de respeto ha sido el alemán Immanuel Kant, que en su filosofía moral, este pensador afirma que el ser humano debe de respetar o ser respetado porque tiene el fin a sí mismo conservar su
valor absoluto. Muy buenos días, compañeros y profesor. El tema que hoy me tocó explicar va a ser la libertad. La libertad es la facultad o la capacidad que tiene una persona para actuar según sus valores, sus criterios, su razón o sin limitación alguna con respecto a los demás. Por ende se entiende que la libertad, el que no tiene libertad es el que está a condición de ser prisionero, o es la persona que está sometida bajo el mandato, bajo las órdenes de otra persona con coacción. ¿Qué es coacción? La coacción es una acción en la que tú le ordenas a otra persona con violencia, ya sea violencia psicológica, física, mental o verbal. Pues la libertad conlleva una gran responsabilidad. Va ligado con la ética, claro, van juntos, van de la mano. ¿Por qué se da esto? Al actuar con libertad no te tienes que dejar llevar por tus impulsos. Tienes que actuar con sentimiento, con conciencia, para obrar bien, para un bien común. Porque si tú actúas con libertad, aunque te dejen llevar tus impulsos, un ejemplo sería, tengo la libertad de jugar fútbol aquí en el salón nada más porque quiero. No, tienes que actuar con ética y razonamiento para que sea un respeto para los demás. Pues la palabra libertad viene derivada del latín o libertais. Prácticamente significa el que jurídica y políticamente es libre. Existen varios tipos de libertad. Una sería la libertad religiosa, la cual tienes tú el derecho de escoger libremente qué creencia, qué religión quieres escoger. Básicamente, si tú quieres cambiar antes, por ejemplo, tú te querías cambiar de judío a católico, pues te mataban, te castigaban, y pues eso no estaba bien. Eso también incluye a la voluntad de declararse ateo. Otra sería libertad de expresión, la cual sería el derecho de expresar ideas, opiniones o sentimientos, ya sea bajo las normas jurídicas del respeto o la sana convivencia. Unos ejemplos serían una obra literaria, publicación de un libro, manifestaciones, un debate, y así sería dar tu opinión en clase. Y eso sería todo, profe, muchas gracias. La templanza es simplemente la disposición de la mente que se une a las pasiones. Santo Tomás de Aquino. Mi nombre es Lugo Reséndiz José Francisco y voy a hablarles acerca de la virtud de la templanza. La templanza tiene su origen de la palabra templeratia, que se relacionaba con la temperatura, es decir, el punto intermedio entre el frío y el calor. Para la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que es la moderación, sobriedad y continencia. Para la religión católica nos viene a significar una de las 4 virtudes cardinales, la cual se va a encargar de moderar los apetitos humanos, los cuales los clasifica en 2, comer y beber 1, y el segundo sería la sexualidad. Dentro de la filosofía vamos a retomar a 2 grandes filósofos como son Platón y Aristóteles. Iniciando por Platón, nos va a decir Platón que el alma va a estar dividida en varias partes y cada parte le va a corresponder una virtud. La parte de la concupiscide le va a corresponder a la templanza, la cual nos dice que es una lucha o una moderación en contra de los deseos excesivos del hombre. Aristóteles, en su libro La Gran Moral, nos va a decir que es el punto intermedio entre 2 extremos, es decir, la materia de la templanza va a ser el gozo y el dolor. Hablemos sobre la relación que existe entre la libertad, la responsabilidad y la paz en materia de derechos humanos. Como titulares de derechos humanos y libertades fundamentales, todas las personas,
pueblos y comunidades, en ejercicio de sus derechos y libertades, tienen la obligación y la responsabilidad de respetar los de los demás y la obligación de tratar de promover y observar tales derechos y libertades. ¿Pero qué es la responsabilidad? La responsabilidad es un valor que se encuentra dentro de la conciencia de la persona que va a estudiar la ética sobre la base de la moral. Poniendo este valor en práctica, se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de la manera más positiva e integral para ayudar en un futuro. La responsabilidad también tiene que ver con asumir las consecuencias de nuestras decisiones y acciones. Una persona responsable es aquella que, respondiendo al llamado de su conciencia, cumple integralmente con las obligaciones que derivan de sus propios talentos, capacidades y del puesto que ocupa en el espacio social en el que se desarrolla. Retomando la idea principal, hablemos un poco sobre la libertad. El concepto de libertad es muy sencillo. Es la facultad o capacidad del ser humano en actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el mismo respeto a la libertad de los demás. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Alexandra. Yo les voy a hablar sobre la dignidad. Primero que nada, la dignidad viene del latín dignitas. Eso quiere decir digno. La dignidad humana es un valor único, un derecho que tenemos como personas, donde tenemos que ser respetados y valorados como personas individuales y sociales. Tenemos que dejar de lado la apariencia física, la condición económica, la edad, el sexo, la religión, entre otras cosas. Con el simple hecho de existir merecemos ser tratados con respeto. Ese respeto tiene que ser con cordialidad e igualdad. Kant, un filósofo alemán, nos decía: la dignidad tiene un valor intrínseco en la persona moral. Este valor no admite equivalentes. El ser humano tiene autonomía moral, lo cual somos seres que merecemos respeto incondicional, lo cual no se le puede comparar con nada. La dignidad no tiene precio. Gracias.